El libro de Daniel y nosotros. Un rey poderoso amenaza con ejecutar a sus consejeros porque no son capaces de revelar ni interpretar su enigmático sueño. 3 hombres jóvenes se niegan a adorar a una imagen imponente, se les arroja en un horno sobrecalentado y aún así sobreviven. En el transcurso de una fiesta, centenares de personas observan cómo una mano escribe unas palabras misteriosas en la pared de un palacio. Unos malvados conspiradores hacen que se arroje a un foso de leones a un anciano que, con todo, sale de él sin un solo rasguño. Un profeta de Dios contempla 4 bestias en una visión cuya trascendencia se extiende por milenios. Estos son solo unos cuantos de los relatos que se hallan en el libro bíblico de Daniel. ¿Vale la pena que los examinemos con atención? ¿Qué relevancia podría tener en nuestros tiempos este libro tan antiguo? ¿Por qué interesarnos en unos acontecimientos que tuvieron lugar unos 2600 años atrás? Gran parte del libro de Daniel se centra en la cuestión de la gobernación mundial, un tema de primordial interés hoy día. Casi todo el mundo reconoce que vivimos en tiempos difíciles. Los boletines de noticias nos bombardean a diario con sombríos recordatorios de que la sociedad humana, a pesar de los notables avances científicos y tecnológicos, se está hundiendo en un cenagal de desconcertantes problemas. Pensemos en lo siguiente: el hombre ha caminado sobre la luna, pero en muchos lugares de su propio planeta no puede pasear sin temor por las calles. Equipa las casas con todo tipo de comodidades modernas, pero es incapaz de poner freno a la desintegración familiar. Crea la era de la información, pero le resulta imposible enseñar a los seres humanos a convivir en paz. Hugh Thomas, profesor de historia, escribió en cierta ocasión: la difusión del conocimiento y la educación ha enseñado muy poco a la humanidad sobre el autodominio, y aún menos sobre el arte de la convivencia. Con el fin de implantar cierto orden en la sociedad, los seres humanos se han organizado bajo gobiernos de muy distinto género. No obstante, en el caso de todos ellos, sin excepción, han resultado ciertas las siguientes palabras del rey Salomón: el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. Eclesiastés 4:2.182.9. Aunque ha habido gobernantes con ideales nobles, ningún rey, presidente ni dictador puede erradicar la enfermedad y la muerte. Ningún ser humano puede restituir la tierra al paraíso que Dios se propuso que fuera. El Creador, en cambio, tiene tanto el deseo como la capacidad para ello. Él no necesita el permiso de los gobiernos humanos para cumplir su propósito, porque a sus ojos las naciones son como una gota de un cubo, y como la capa tenue de polvo en la balanza han sido estimadas. Isaías 42.15. En efecto, Jehová es el gobernante supremo del universo, y como tal, su autoridad es muy superior a la de los gobiernos humanos. El reino de Dios reemplazará a todos estos para la bendición eterna de la humanidad. Es posible que en ningún otro lugar se exponga este asunto con tanta claridad como en el libro bíblico de Daniel. Jehová Dios sintió un gran afecto por Daniel, quien fue su profeta por muchos años. Un ángel de Dios hasta dijo que era alguien muy deseable. Daniel 9:23. El término original hebreo así traducido puede significar muy amado, muy estimado e incluso preferido. Dios le tenía un cariño especial a Daniel. Examinemos brevemente las singulares circunstancias de este amado profeta. En el año 618 a.C., el rey babilonio Nabucodonosor sitió Jerusalén. Daniel 1:2.1. Poco después, ciertos jóvenes judíos instruidos fueron enviados al exilio en Babilonia. Daniel era uno de ellos. Para entonces probablemente era un adolescente. Él y sus compañeros Ananías, Misael y Azarías estuvieron entre los hebreos seleccionados para aprender durante 3 años la escritura y la lengua de los caldeos. Daniel 1:2.3-4. Según algunos biblistas, seguramente fue algo más que un simple curso de idiomas. Por ejemplo, el profesor C.F. Keil escribió: Daniel y sus compañeros habían de ser educados en la sabiduría de los sacerdotes y eruditos caldeos que se enseñaba en las escuelas de Babilonia. De ese modo, recibieron una formación especial para ser funcionarios públicos. Este fue un cambio drástico de circunstancias para Daniel y sus amigos. En Judá habían vivido entre adoradores de Jehová, pero en Babilonia estaban rodeados de gente que rendía culto a dioses y diosas mitológicos. Aún así, los jóvenes Daniel, Ananías, Misael y Azarías no se amedrentaron. Aunque aquella situación ponía a prueba su fe, estaban decididos a aferrarse a la adoración verdadera. No iba a resultarles fácil. El rey Nabucodonosor era un ferviente devoto de Marduk, la principal deidad de Babilonia.
Había ocasiones en que las demandas del rey resultaban de todo punto inaceptables para alguien que adorase a Jehová. Véase, por ejemplo, Daniel 3:2.17. No obstante, Daniel y sus compañeros contaban con la guía constante de Dios. Durante sus 3 años de aprendizaje, Él los bendijo con conocimiento y perspicacia en toda escritura y sabiduría. A Daniel se le otorgó, además, la facultad de entender el significado de visiones y sueños. Cuando posteriormente el rey examinó a aquellos 4 jóvenes, los halló 10 veces mejores que todos los sacerdotes practicantes de magia, y los sortílegos que había en toda su región real. Daniel 1:17-20. Durante los muchos años que vivió en Babilonia, Daniel fue el mensajero de Dios ante personajes como los reyes Nabucodonosor y Belsasar. Esta fue una comisión de gran importancia. Jehová había permitido que Nabucodonosor arrasara Jerusalén, utilizándolo como su instrumento. Posteriormente, Babilonia también sería destruida. No hay duda de que el libro de Daniel ensalza a Jehová Dios como el Altísimo, y el gobernante en el reino de la humanidad. Daniel 4:17. Daniel siguió al servicio de la corte durante unas 7 décadas, hasta la caída de Babilonia. Vivió para ver el regreso de muchos judíos a su tierra natal en el año 537 a.C., aunque la Biblia no dice que los acompañara. Se mantuvo muy activo al menos hasta el 3er año del reinado de Ciro, el fundador del imperio persa. Para entonces ya debía contar casi 100 años de edad. Tras la caída de Babilonia, puso por escrito los sucesos más importantes de su vida. Su documento es ahora la destacada sección de la Santa Biblia que conocemos como el libro de Daniel. Ahora bien, ¿por qué deberíamos prestar atención a ese libro antiguo? El singular libro de Daniel contiene 2 vertientes muy diferenciadas, la narrativa y la profética. Ambas nos fortalecen la fe. ¿De qué forma? Las secciones narrativas, que figuran entre las más vívidas de la Biblia, nos enseñan que Jehová Dios bendice y cuida a quienes se mantienen íntegros a Él. Daniel y sus 3 compañeros siguieron firmes frente a pruebas que pusieron su vida en peligro. Un examen detenido de su ejemplo reforzará el ánimo de cuantos hoy en día deseen permanecer leales a Jehová. Las secciones proféticas de Daniel nos fortalecen la fe al revelarnos que Jehová conoce el curso de la historia con siglos y hasta milenios de antelación. Por ejemplo, Daniel da detalles en cuanto al ascenso y caída de potencias mundiales que se sucederían desde los días de la antigua Babilonia hasta el mismo tiempo del fin. Daniel 12:2.4. El libro dirige nuestra atención al reino de Dios en manos de su rey nombrado y de los santos que lo acompañan, y lo identifica como el gobierno que durará para siempre. Este cumplirá por completo el propósito de Jehová para la tierra, y traerá bendiciones a todos los que desean servir a Dios. Daniel 2:44, 7:13, 14, 22. Podemos estar agradecidos de que Jehová no reserve para sí el conocimiento de los sucesos futuros. Por el contrario, Él es el revelador de secretos. Daniel 2:28. Nuestra fe en las promesas divinas se fortalecerá a medida que examinemos el cumplimiento de las profecías del libro de Daniel. Tal examen nos reafirmará en la convicción de que Dios realizará su propósito precisamente en el momento y de la manera que estime convenientes. Todos aquellos que estudien el libro bíblico de Daniel con un corazón receptivo verán aumentar su fe. Sin embargo, es preciso que antes de emprender un análisis minucioso de su contenido examinemos las pruebas de su autenticidad. Algunos críticos lo han atacado diciendo que en realidad sus profecías se escribieron después de su cumplimiento. ¿Están justificadas las alegaciones de los escépticos? El siguiente capítulo tratará esta cuestión.